por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Panorama Político, hoy miércoles 15 de julio del año 2020, haciendo el programa de manera remota, yo aquí desde mi casa de habitación en San Antonio de Coronado. Hoy tenemos un invitado muy especial también que está desde su casa de habitación, creo que es en Entre Ríos, en la provincia de Cartago, Entre Ríos de la Unión, la provincia de Cartago, con quien vamos a analizar un tema muy interesante hoy. ¿Cuál es la situación económica en Costa Rica? Ya prácticamente podríamos decir post-COVID-19. Pero antes de dar inicio al programa y presentar al invitado de hoy, quisiera extender la opinión editorial de Panorama Político del día de hoy. Dice así: el domingo pasado, el señor presidente de la República convoca al pueblo de Costa Rica a las 19 horas, a las 7 de la noche, para decirnos que tiene un programa y un plan de medidas para atacar la tremenda crisis económica, la pandemia económica, diría yo. Bueno, gracias a Dios que el señor presidente pues ya reconoció la terrible situación económica por la que atraviesa el país, y no solamente ahora después del COVID y después del 6 de marzo, sino que también previo al COVID-19, previo al 6 de marzo de este año, la situación del país ya era terrible en el aspecto económico. La más alta tasa de desempleo, negocios cerrados, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál no va a ser la sorpresa de nosotros? Que el señor presidente prácticamente no dijo nada. Y dijo que mañana lunes, o sea, al día siguiente, el ministro de Hacienda, el señor Elian Villegas, iba a especificar realmente cómo se iba a acometer esta situación tan grave por la que atraviesa nuestra amada patria. Y resulta que, básicamente, al día siguiente, el señor Elian Villegas lo que dice es que hacen una reducción del presupuesto nacional de la República en alrededor de un 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, que si bien es cierto es una de las más altas de los últimos años, pero que significa muy poco, realmente. Y la otra gran sorpresa es que anuncia a este señor ministro que tienen planificado o planean gravar los salarios de los empleados públicos que ganen 1.500.000 colones al mes o más, grabarlos con el 15% del salario. Habráse visto semejante barbaridad. No hay otra idea en el gobierno de la República, aparentemente, más que imponer impuestos y más impuestos. A los trabajadores del sector público, que si bien es cierto, ganan un poquito mejor que los trabajadores de la empresa privada, tampoco es que sean millonarios, y por mucho menos que sean los culpables de esta terrible situación. Y también no excluyó el señor presidente, don Carlos Andrés Alvarado Quesada, imponer más impuestos, y esta vez dijo que no iba a ser a los pobres, sino que a los que más tienen. Entonces no quedó bien ni con Dios ni con el diablo. No quedó bien con los empleados públicos, ni con el pueblo de Costa Rica, ni tampoco con los empresarios que han manifestado su total disconformidad con estos planes. Es triste, realmente es triste la situación por la que atraviesa nuestro país, y más triste aún es ver que en el gobierno no existe una hoja de ruta bien clara, bien definida. ¿Por qué el señor presidente de la República no exonera a las empresas
y a los deudores, con los entes financieros, sobre todo estatales, una moratoria en el pago. ¿Por qué no fomenta el empleo? ¿Por qué no desiste ya de este confinamiento que tiene sometido al pueblo de Costa Rica por más de 100 días? Resulta que aquí la gente no se va a morir por el mentado COVID-19, sino que se van a morir encerrados en la casa, se van a morir de hambre. Ojalá no sea así, y ojalá que el presidente de la República y quienes gobiernan nuestro país rectifiquen el rumbo que han trazado para Costa Rica. Ese ha sido el editorial de hoy de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Vamos a ir al primer corte comercial y ya regresamos. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. La sorbetera de Lolo Mora, en el Mercado Central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Controle cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado, y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Intourist Costa Rica. Tenemos paquetes turísticos para que conozcas nuestras diferentes atracciones turísticas, playas, volcanes, parques nacionales y mucho más. Tenemos paquetes especiales para grupos organizados. Llámanos sin compromiso al teléfono 7204-9089. Es un gusto poder ayudarte. Búsquenos en Facebook como Intourist Costa Rica. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado, y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Clínica Dental del Dr. Heiner Cubero, detrás del Multicentro Desamparados. Se pone sus servicios en todo lo que es rehabilitación, implantes, coronas, carillas, estética, en general odontología. Para servirles, 8729-7020. Controle esas molestas plagas de roedores y mamíferos con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado, y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Panorama político, en el punto exacto de la realidad nacional. Ahora sí, estamos de vuelta, estimados amigos oyentes. Hoy miércoles, oyentes y televidentes, hoy miércoles 15 de julio del año 2020, con un invitado muy especial, quien es el ingeniero Julio Eduardo Blanco Fernández, un joven costarricense, profesional, graduado con honores en la Universidad de Costa Rica, y con quien vamos a analizar esta situación terrible económica que atraviesa nuestro país. Consultor internacional, se ha desempeñado en varios países de América Latina y conoce la materia, pero prefiero que sea el ingeniero Fernández quien se presente. Adelante, por favor, lo escuchamos.
Los micrófonos de Panorama Político son suyos. Adelante. Bienvenido. No se escucha, no lo escucho yo, por ejemplo. No lo escucho. Ahí me escucha, Anastasio. Ahora sí, adelante. Ahora sí. Listo, bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas de Panorama Político. Radioescuchas y televidentes, porque este programa es de radio. Facebook Live. Ajá, correcto. Bueno, un saludo, agradecer a Anastasio la invitación a comentar un poco pues estos momentos complicados que transcurre la realidad costarricense, y no solo Costa Rica, toda América Latina e inclusive todo el mundo no escapa a la realidad económica, social y de salud que estamos viviendo a partir de, en el caso de China, desde diciembre, en Europa a partir de enero, América Latina, Costa Rica a partir del 6 de marzo, podríamos decirlo. Siguiendo un poco el hilo, Anastasio, lo que usted comentaba con respecto a la línea editorial suya, tenía planeado comenzar al revés, en una línea cronológica para el análisis y no perder el hilo de los temas, con el discurso del domingo del señor presidente, don Carlos Alvarado. Creo que todos estábamos igual, ¿verdad? Quedamos expectantes, creo que todo el mundo a las 7 de la noche sintonizó para ver las medidas económicas, ¿verdad? Creo que ya después de 100 días esperábamos un plan de reactivación económica que... De más de 100 días. Que si quitamos COVID, se suponía que se venía trabajando, ¿verdad? Y con COVID, pues complica todo más. Bien apunta, no es un tema, el COVID no es un tema de gobierno, es una amenaza de salud que el ministro Salas la ha llevado ahí, tratando de levantarlo desde el punto de vista sanitario, que no vamos a entrar al tema, no somos expertos. Sin embargo, lo que esperábamos el domingo por parte del señor presidente era un poco una ruta clara desde un comité económico, ¿verdad? Con medidas claras. Como bien dice usted y todos nos dimos cuenta, no dijo nada, no dijo una medida, no dijo nada concreto a nivel de políticas o algo que se tradujera como un proyecto de ley. ¿Por qué? Creo que lo que quiso expresar don Carlos fue el proyecto de ley que presentó la ministra Pilar Garrido en la Asamblea Legislativa y que la Comisión de Hacendarios le evaluó el día de ayer muy fuertemente. Inclusive, este proyecto de ley se traduce en la reducción de jornadas laborales para los empleados públicos. Evaluar si eso está bien o está mal, la única manera de hacerlo es con datos. Y definitivamente a los cuestionamientos del lunes en un programa televisivo y a los cuestionamientos del diputado Villalta ayer en la Comisión de Hacendarios, simplemente Pilar Garrido no supo responder sobre el cálculo de cuánto iba a ser el efecto real de la reducción de jornadas para el Estado. ¿Por qué? Porque tienen que reponerle a la caja las cuotas obreros patronales que dejaría de percibir. ¿Eso en qué se traduce? Que el equipo económico refleja que no entiende que si uno jala para un lado, saca de un balde dinero y lo mete a otro, alguien lo tiene que pagar y en algún lado va a faltar. Entonces, si entendemos que un impuesto, porque es un impuesto, hay que llamar las cosas por su nombre, las cuotas obreros patronales son un impuesto al salario, yo reduzco jornadas, voy a reducir ese aporte a la caja del seguro, aporte que de todas maneras la caja del seguro necesita, sin hablar de la deuda que tiene el Estado de hace muchos años hacia la caja, ¿verdad? Que el último pago, aquí tengo el dato, el último pago en efectivo fue un proyecto de ley de la expresidenta Laura Chinchilla que se hizo efectivo en la administración Solís, y en medio de la administración Chinchilla se hizo un pago con bonos del Estado, ¿verdad? Entonces, desde ahí no se ha hecho un solo intento de arreglar la situación con la caja. O sea, tenemos 6 años sin que los gobiernos del Partido de Acción Ciudadana le entren de lleno a solventar la deuda que tiene el Estado con la caja. Eso por un lado. Claro, y eso lo reflejamos hoy en faltante de unidades de cuidados intensivos, de falta de inversión, ¿verdad? Porque simplemente la caja del seguro no tiene de dónde agarrarse. Ahora sí, me retrocedo, Anastasio, antes del 6 de marzo. ¿Cuál era el panorama político-económico de Costa Rica antes del 6 de marzo? Teníamos una cosa que andaba ahí rondando, se llamaba la UPAT.
¿verdad? De ingrata memoria, por cierto. Sí, sí, y inclusive se quiso alzar una cortina de humo hacia la defensora de los habitantes, que la defensora de los habitantes actuó por oficio propio. ¿Por qué? Por la sospechosa y lenta inacción de la fiscalía, ¿verdad? Dígase la fiscal Navas. Entonces la defensoría hizo lo propio. Ahora, recordemos, la defensoría no levanta investigaciones, la defensoría no tiene cadena de custodia de pruebas, la defensoría no es parte de ellos levantar investigaciones. Entonces, por supuesto que iban a cometer errores en el manejo de la prueba, en el levantamiento de los datos, porque quien tiene los expertos para hacer eso, como debe ser, es la fiscalía, y no lo hacía. Entonces, si el Congreso llamó a cuentas a la defensora, yo al día de hoy estoy esperando que llamen a cuentas a la fiscal, ¿verdad? Porque ahí el PAC la fracción del PAC se rasgaba las vestiduras con respecto a la defensora, que había actuado mal, que debía renunciar, cuando más bien proactivamente actuó, ¿verdad? Que cometió errores, eso es otra cosa, y que perdió pruebas, eso es otra cosa. Pero si yo que no soy carnicero me ponen a degollar una carne, definitivamente lo voy a hacer mal. Entonces, y nunca se mencionó la pasividad de la fiscalía, en este caso, de la UPAD, ¿verdad? Que llegó 8 días después de lo que lo hizo la defensora. Entonces, sí, eso que va en el aire, como le digo, se quiso levantar una cortina de humo contra la defensoría para ponerla como a la defensora como la mala de la película. Y pues eso está en el aire. Ahora, creo que la comisión debería darle continuidad, la comisión legislativa a cargo de este caso debería darle continuidad y debería, ¿para qué? Para que aceleradamente la Fiscalía, el Ministerio Público eleve este caso a la Sala Tercera, que es lo que corresponde, ¿verdad? Para que hagan las diligencias que se deben. Ahora. Perdón, ya lo elevaron a la Sala Tercera y ahí hubo un fiasco con el magistrado Jesús Ramírez, que le costó la presidencia de la Sala Tercera, que es la sala que ve los asuntos penales en Costa Rica. Y ahí hubo un fiasco, ya se elevó a la Sala Tercera. Adelante. Sí, ok, se elevó, pero no ha sido procesalmente válido, porque precisamente por errores procedimentales de la Fiscalía, no está yendo a la siguiente etapa de investigación, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, el COVID vino como le cayó al gobierno como anillo al dedo, he manifestado yo en otros programas, le quedó como una balsa, me decía un amigo que no una balsa, como un crucero en el mare magnum oceánico, en que se encontraba el gobierno a punto de irse a pique, previo al 6 de marzo de este año. Y luego el COVID se ha olvidado prácticamente el asunto de la UPAD. Pero adelante, usted está en el uso de la palabra. Sí, no, perfecto. De hecho, está muy bien la aclaración. Lo que se hizo por parte de la Fiscalía en la Sala Tercera fue la presentación del caso para la apertura del expediente, ¿verdad? Dice, se elevará el caso hasta que el expediente esté en firme, pero se dio todo el caso de la Sala Tercera, con el presidente de la Sala Tercera, que fue verdaderamente vergonzoso. Eso da para 3 programas, ¿verdad? Ramírez, claro que sí. Sí, eso da para 3, 4 programas. Luego de eso, en medio de todo eso, pues ya se empieza a dar el tema del COVID, ¿verdad? Que nos tiene a todos el vilo, y ahí el paréntesis que quisiera hacer es que creo que aquí la única salida es esperar a que las pruebas que hoy anunciaron por parte de la farmacéutica estadounidense en la fase final de investigación de la vacuna sean positivas, ¿verdad? Creo que ya sería la única manera de salir de esto de manera efectiva para que poblaciones en riesgo no se vean afectadas. Si bien la tasa de mortalidad ronda el 0,4% y la hospitalización ronda el 2%, el 2% de población en riesgo es mucho, ¿verdad? Y definitivamente el sistema de salud nuestro no podría sostenerlo, que creo que es la tesis del señor Salas, que es lo que a él le toca, ¿verdad? Al final del día es lo que a él le toca, pero desde el punto de vista económico y político, creo que quedó demostrado ayer y hoy que algo que hemos venido insistiendo antes del COVID, no hay ruta económica clara. O sea, correcto. Perdón, ¿qué propondría usted, por ejemplo? ¿Qué acciones propondría usted en base
en base a su experiencia como profesional destacado, en base a su conocimiento de otros países de América Latina en los cuales usted ha cumplido sus trabajos como servicios profesionales en ingeniería, etcétera, y que pudiera usted, por ejemplo, recomendar aquí o aportar a la crisis tan terrible que está atravesando Costa Rica en estos momentos. Perdón. Ok, lo que sucede es que las medidas que yo siempre he pensado o las tengo al flor de piel, imaginemos que tenemos un paciente con un cáncer muy avanzado y mi propuesta es, abramos el paciente y destripemos el tumor. Lo que pasa es que el peligro que yo soy consciente de eso es que el paciente se nos desangre en la mesa. ¿Cuál es una de las medidas? Definitivamente, y esto es al estilo de Milton Friedman, eliminar el Banco Central. O sea, yo en lo personal, Julio Blancos, y le voy a dar respuestas un poco controversiales, yo eliminaría el Banco Central. En Costa Rica el Banco Central no hace más que crear inflación. Entonces, si en Costa Rica queremos quitar la inflación... Eliminarlo sería cerrarlo, dice usted. Cerrarlo. O sea, vamos a ver, tenemos dos ejemplos claros en América Latina. Ecuador y El Salvador. Usted, no sé si han dado la tarea de revisar cuál es la inflación de El Salvador y de Ecuador. ¿Y Panamá? Panamá, vamos a ver... Aquí en el sur. ¿Cuál es el asunto? Que Panamá lo supo hacer muy bien. Ahora, lo que pasa es que Panamá tiene el canal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ellos eliminan la emisión, ¿verdad? La figura del Banco Central sigue existiendo, pero es más decorativa porque ya no hacen emisión y el balboa equivale a $1. Entonces, la inflación sigue siendo cero en Panamá desde ese punto de vista. Ahora, Panamá no ha desaparecido el Banco Central como tal. Desaparecer el Banco Central es definitivamente renunciar a más emisión. ¿Qué es el problema? Que Costa Rica, la deuda interna, la financia con emisión. Como les dije ahora, el Estado como tal le ha pagado a la Caja del Seguro con bonos del Estado. ¿Y qué significa? La Pérez sin valor absoluto, sin nada. Por supuesto, tenemos que entender que un billete de 1,000 colones es un bono, ¿verdad? Eso es un bono. Ahora, hay bonos especiales que emite el Estado para ciertas cosas, pero esa emisión, cada vez que yo genero billetes o genero bonos y los tiro al mercado, como los eurobonos, estoy restándole valor al colón. Al restarle valor al colón, subo la inflación, ¿verdad? Ya Costa Rica en el fondo está dolarizada por las inversiones en zonas francas y todo eso. El colón, como les digo, es un tema cosmético, un tema cultural. No voy a entrar mucho en ese detalle, pero si usted me pregunta, a nivel macroeconómico sería la eliminación del Banco Central. La otra... Eso significaría dolarizar la economía absolutamente. Totalmente. No, salirnos del closet, ya estamos dolarizados. Sí, o sea, ya en la praxis estamos dolarizados, pero por ejemplo, a los trabajadores de Costa Rica, que no estamos en los altos mandos de las empresas, etcétera, no se nos pagan dólares, se nos pagan colones, por ejemplo. Correcto. A los altos gerentes, sí. Correcto, pero el asunto es ahí, ¿quién se está quedando en medio? La otra es, definitivamente, Costa Rica tiene que revisar a nivel de banca, ¿por qué tenemos 3 bancos? Bueno, no, vamos a ser estrictos. Costa Rica tiene 2 bancos y una cosa... Sí, 3. Banco Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular. Sí, a eso iba. Yo quitaría el banco, o sea, si somos estrictamente a nivel económico, el Banco Popular no es un banco. Yo le quitaría, esa cosa se llama lo que sea menos un banco, ¿verdad? Porque si yo soy un banco, pero por ley, el gobierno sale y pone una ley que todos los trabajadores de Costa Rica me tienen que dar plata. El 1%. ¿Cómo no voy a ser rentable? ¿Qué banco en el mundo se garantiza que todos los que trabajan en un país le depositen? Y pregunto yo, ¿dónde están los rendimientos del Banco Popular? ¿Dónde está el superávit del Banco Popular? Entonces, pero el Popular yo no lo quitaría. Sería cerrar el Banco Costa Rica y que nos mantengamos con el Banco Nacional, con un solo banco. Y para una población de 5 millones de habitantes, que el Estado tenga Banco Popular y Banco Nacional ya es mucho. Muchísimo. O sea, es que a veces nos creemos que la Avenida Segunda es muy grande, es que somos un país chiquitito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando... Alguien por ahí, la hija de una vicepresidente, dijo que esta era una finquilla, de manera peyorativa. Sí, lo que pasa es que esos análisis, mejor ni tomarlos en cuenta, pero hay que ser conscientes de que somos un mercado pequeño, somos 5 millones de habitantes,
y tenemos N cantidad de bancos privados y 3 bancos del Estado, ¿verdad? Entonces, lo primero sería vender el Banco de Costa Rica si alguien no lo comprara, porque es muy fácil poner a vender algo. No sé si algún banco privado hoy hará una oferta sobre el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Tengo mis dudas también, ¿verdad? Eso no es solo ponerlo a la venta, es ver si lo vendemos, y si no lo vendemos, cerrarlo, ¿verdad? La otra parte interesante que a nivel económico Costa Rica es analizar, por ejemplo, y hoy lo hablaban, y ayer lo hablaba el diputado Villalta, pero yo lo pongo en otra óptica. Él cuestionaba FODESAP. Todo el mundo habla de FODESAP, debo FODESAP, tengo que pagar FODESAP. ¿Quién sabe quién me puede venir a exponer qué es FODESAP y en qué gasta FODESAP o en qué invierte FODESAP los dineros que a todos los trabajadores un impuesto del 4.75%? A todos los trabajadores de Costa Rica le sacan. ¿Qué es FODESAP? FODESAP es Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares, algo así. Por supuesto, por supuesto. Mi pregunta es retórica. FODESAP hace un informe, o sea, estamos claros la cantidad de millones del PIB que se le asigna a una oficinita que se llama FODESAP. Sí, no, eso no. ¿Cuántas familias durante los últimos 15 años ha sacado FODESAP de la pobreza? ¿Tenemos ese dato? Yo no lo conozco. Claro. Es que empezamos a escarbar cosas en Costa Rica que nos empiezan a doler y a chimar. Un dato que hoy tiraron de las pruebas PISA, Costa Rica está muy por debajo de todos los países de Uruguay, Chile, México, Ecuador en los resultados de las pruebas PISA. Y no se supone que nosotros no tenemos ejército y lo invertimos en educación. Correcto, así es. Hay una institución valiosísima que yo la traería a la sombra del MEP, que se llama Lina, directamente a la sombra del MEP. Usted bien sabe lo importante y lo valioso que es la educación técnica. Por supuesto. O sea, lo que es educación, ¿cómo es posible? La clase media hoy tiene que estar enviando a colegios y escuelas privadas a muchos de los estudiantes por el nivel de inglés. O sea, usted le pregunta a la clase media, ¿por qué usted paga 300,000 colones al mes por la educación de su hijo en ese colegio? Para que aprenda inglés. Pero no se supone que con nuestros impuestos le estamos pagando al MEP. Entonces, esa reestructuración, ¿verdad? A nivel de educación es otra parte que se le debería entrar. Ahora, para aterrizar a temas de COVID, en la tarde conversaba con un amigo el tema del marchamo. Me preguntaba, Julio, bueno, ¿y el marchamo qué? ¿Se paga a medias? ¿No se paga a medias? Es muy interesante, porque reflexionando un poco sobre el marchamo, hace 30 años o 20 años que se creó el marchamo, no tengo la fecha exacta, se pensó como un impuesto. Hay dos tipos de impuestos, regresivos y progresivos. Se pensó como un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque en los años 80, a principios de los 80, quien tenía un carro era porque tenía muchos ingresos. Por supuesto, claro. Entonces yo pongo un impuesto que se llama marchamo, derecho al ruedo, progresivo, o sea, los que más tienen, porque tener un carro era un lujo. ¿Qué es lo que sucede? 8,000 colones, yo me acuerdo. 8,000 colones valían. Bueno, imagínense. ¿Y cuál era el salario promedio en Costa Rica? 200 colones, 250. Colones. No 250,000, 200 colones, 250 por ahí. A lo largo de 30 años, este impuesto que nace progresivo se vuelve regresivo. ¿Por qué? Porque el marchamo lo tiene que pagar el muchacho que anda en motocicleta repartiendo Uber, que con eso mantiene a su familia. Lo tiene que pagar el taxista, lo tiene que pagar el señor que tiene la microbús y que lleva estudiantes. Entonces al final se convirtió en un impuesto totalmente regresivo y no hemos querido revisar el tema del marchamo. Entonces, hoy me decía, ¿y qué pasa si hacemos una rebaja del marchamo? Qué complicado, porque el INS, el marchamo se compone del seguro obligatorio y del derecho al ruedo. El INSO hizo algo que sí me debe quitar el sombrero ante una institución pública, que fue poner su hospital del trauma a disposición de la caja, siendo el INSO una empresa que está en competencia, ¿verdad? Entonces lo pone a disposición de la caja, ¿verdad? Que esas son las instituciones que nosotros debíamos valorar qué nos sirve dejarnos y qué no.
Entonces, ¿con qué va a cubrir eso el INS? Con la poca accidentabilidad y los derechos y los seguros que paga, especialmente el derecho obligatorio de circulación. Entonces, yo le decía, no, aquí lo que nos toca es ser todos solidarios, pagar el marchamo completo para apoyar al INS en esa tarea. Podría ser una, ¿verdad? Si queremos verlo con cajita blanca. Pero este amigo me decía, sí, pero ¿qué pasa a la persona que tiene un carro de lujo? Si se le hace un descuento a todo el marchamo, esa persona que tiene un carro de lujo, también se va a ver beneficiada del descuento. Qué complicado. Pero es porque fue que convertimos el marchamo en un impuesto totalmente regresivo, a pesar que está dependiendo del valor fiscal del vehículo, ¿verdad? Correcto. Pero no deja de ser regresivo. Entonces, esa parte del INS habría que verlo, ¿verdad? Habría que ver si vamos a tocar los marchamos. Yo diría que no. Luego, la medida de recortar la jornada de los empleados públicos tiene dos maneras de verlo. Y aquí voy a quitarme sombreros de ideologías y todo esto. ¿Por qué? Porque ideológicamente el Estado debería ser más delgado, desde mi concepto. Debería de adelgazarse por completo el Estado, ¿verdad? Pero si lo hacemos en este momento, puede más bien ser peor la cura que la enfermedad. Porque yo le estaría quitando poder adquisitivo a los empleados públicos. Si lo quiero ver como un mercado circular, ¿verdad? Entonces, de pronto, ¿qué pasa si Carlos Alvarado esta medida la quiere hacer para hacer un coqueteo del sector privado? ¿Por qué? Porque desde el sector privado reclamamos de que no se toca el Estado, no se toca el Estado, no se toca el Estado. Ok, pero momento, ¿qué pasa si yo más bien le quito poder adquisitivo a los empleados públicos? Ya no van a pedir por Uber comida, ya no van a salir a comprar tal vez ropa o adquirir otros bienes que me moviliza la economía en este momento. ¿Por qué? Porque están viéndolo de manera muy simple y es obvio. Para los que no sabían, la ministra de Planificación, líder del equipo económico de la crisis, ¿usted sabe qué profesión es, don Anastasio? No estoy enterado. Uno hubiera creído en principio que es economista. Bueno, no es economista. ¿Es administradora de empresas? No es administradora de empresas. No me diga que es psicóloga. Mínimo uno diría, ok, abogada para plantear los proyectos de ley. Tampoco. Bueno, ¿qué es? Ella estudió ciencias políticas. Es politóloga. Entonces es politóloga. Pero está bien, porque eso es política, exactamente lo que estamos hablando, digo yo, ¿no? Bueno. Un politólogo debe entender de economía también, por supuesto. Ok, pero ¿tiene los atestados académicos para preparar proyecciones de flujo de caja del Estado? No, porque eso es evidentemente una ciencia económica. Ok, voy con ministro de Hacienda. Correcto. Don Elian es economista. No sé, creo que es abogado, ¿verdad? Don Elian es abogado. Ese sí quiero saber yo. Don Elian es abogado. Es abogado, ¿no es cierto? Es abogado. Pero bueno, ingeniero, perdone que le interrumpa, pero eso es lo que el pueblo de Costa Rica escogió. Eso es lo que tenemos. En el campo, decían los abuelos, hay que arar con los bueyes que tenemos, ni modo. Pero entonces, bueno, recapitulando con respecto a lo que usted ha dicho, le voy a plantear una pregunta. Entonces, ¿usted está en contra de esta medida que tiende a gravar con un 15% los salarios de los empleados públicos, los empleados del gobierno central de la República, como un impuesto solidario, aquellos que ganen 1.500.000 o más? Pero esa pregunta quisiera, por favor, que me la responda una vez que regresemos de este segundo cambio comercial. Por favor, don Jonathan Marchena y Carrillo, adelante. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374.
La sorbetera de Lolo Mora, en el Mercado Central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Controle cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Intourist Costa Rica. Tenemos paquetes turísticos para que conozcas nuestras diferentes atracciones turísticas, playas, volcanes, parques nacionales y mucho más. Tenemos paquetes especiales para grupos organizados. Llámanos sin compromiso al teléfono 7204-9089. Es un gusto poder ayudarte. Búsquenos en Facebook como Intourist Costa Rica. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Clínica Dental del Dr. Heiner Cubero, detrás del Multicentro Desamparados, se pone sus servicios en todo lo que es rehabilitación, implantes, coronas, carillas, estética, en general odontología, para servirles 8729-7020. Controle esas molestas plagas de roedores y mamíferos con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa, 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy miércoles 15 de julio del año 2020, con la muy grata presencia del ingeniero Julio Blanco Fernández, con quien estamos analizando la situación económica en Costa Rica. Ingeniero, habíamos quedado en el corte anterior, yo le planteaba a usted una pregunta. ¿Significa eso? Más bien dos, voy a aprovechar para hacerle otra. La primera que le había dicho es, usted está en contra entonces de ese proyecto que pretende gravar el sueldo de los empleados públicos, llámese los empleados del gobierno central, los burócratas, que ganen 1.500.000 o más de colones por mes. Y la otra pregunta es, usted pretende entonces, y lo ha manifestado aquí, que el Estado debe reducir su tamaño, que el Estado costarricense es demasiado grande, es demasiado oneroso, digámoslo así, y también ineficiente, se le podría agregar. Adelante. Sí, con respecto, para entrar a la respuesta, más bien comienzo del final. El Estado de Costa Rica no es grande a comparación de la población de Costa Rica, es elefantiásico. Lo notamos, vamos a ver, es un Estado excesivamente grande para 5 millones de personas. Entonces, eso por un lado, pero eso da para N programas. Con respecto al proyecto de ley presentado por la ministra de Planificación, Pilar Garrido, vamos a ver, no es que yo esté, no le voy a responder de inmediato. Como buen ingeniero, los números hablan. ¿Cuánto es la contribución de este proyecto a la reducción, a la reducción del déficit fiscal? Para que lo apunten por ahí, 0,26% del PIB. 0,26. O sea, con esta medida vamos a atacar el 0,26% del PIB. ¿Ok? Ahora, no hay mucho dato porque ellos tampoco tiraron mucho dato. No se tiene al día de hoy si son 945.000 millones de colones, lo que sería la contribución ya restado de las contribuciones que tendría que reponer el Estado a la caja. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo le voy a reducir a los empleados del Estado, en este caso, el 15% de su poder adquisitivo para solventar el 0.26% del déficit fiscal. O sea, el asunto es, ¿por qué un proyecto de ley que va a causar tanta roncha política, va a causar tanta incomodidad a un sector, si fuera que yo voy a solucionar el 6% del déficit del PIB en déficit fiscal, bueno, me he hecho la batalla, porque es el 6%, pero el 0,26 no lo sé, y tras de, ahora, 0,26 mal calculado, ¿verdad? O sea, al día de hoy, en la comisión, la ministra Pilar Garrido no respondió al diputado Villalta, por lo cual hoy el pueblo de Costa Rica no sabe cuál es el beneficio real de este proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este proyecto de ley estamos creando la hoguera perfecta para que el sindicalismo costarricense salga a la calle. Perdón, ingeniero. ¿Cuál sindicalismo? Si don Albino Vargas está llamando para una manifestación, sin miedo, dice, sin miedo, el día 27 de julio, sin miedo, en carro, con mascarilla y con careta, pero sin miedo, y en carro. ¡Ah, pecadito! Un ridículo. Por favor, en carro y sin miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, usted lo anotó. Pilar Garrido es politóloga. ¿Por qué Pilar Garrido no midió este costo político de este proyecto de ley? Perdone que le interrumpa. Yo considero, usted también, al igual que yo también soy ingeniero y mecánico también. Esto para mí, en mi opinión, ha sido una excelente jugada del gobierno. Una excelente jugada, y le voy a explicar por qué. Ha logrado, una vez más, poner a pelear al pueblo costarricense, poner a pelear al trabajador llano y simple de la empresa privada que gana en promedio 380,000 colones al mes, póngale mucho, 400,000 al mes, y eso los que tienen trabajo, porque muchos no tienen trabajo, o sea, no ganan nada, están en cero. ¿Sabe cómo se llama eso? Y es muy usado en los gobiernos de izquierda en toda América Latina, falacia dicotómica, es crear dos bandos. Es correcto, correcto. Permítame terminar la idea. Entonces, ¿qué sucede? Ahora hay un alto desempleo. Yo creo que el desempleo anda alrededor del 20-25% mínimo, porque esa es la realidad en nuestro país. Bueno, la gente que no tiene trabajo no gana nada. Ahora bien, los que tienen trabajo ganan 400,000 en el mejor de los casos. Esa gente mira que los que estamos, porque yo estoy en el sector estatal también, yo soy educador, yo trabajo con el MEP, los que estamos en el Ministerio de Educación, por ejemplo, y ganamos arriba de 1.500.000 colones, el pueblo de Costa Rica, llano y simple, dice, claro, está bien que les pongan impuestos, porque ganan un montón, porque son unos vagos, porque hacen huelga, porque en el 2018 estuvieron 90 días en huelga sin trabajar y ganando sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que yo lo apoye, por supuesto, hago la salvedad de que no estoy de acuerdo, eso no está bien, pero si analizamos desde el punto de vista político, es una excelente estrategia. Además, el presidente dijo, yo presento el proyecto a los diputados de la Asamblea Legislativa. Allá ellos si lo aprueban o no. Si no lo aprueban, le va a decir al pueblo de Costa Rica, ve, yo quería ponerle impuestos a los que más ganan y ellos no quieren hacerlo. Hoy es una jugada estratégica excelente, en mi opinión. Adelante. Coincido. De hecho, hoy voy a hacer publicidad a un programa radial con Randall Rivera. La ministra Garrido, literalmente la conclusión fue esa. Nosotros presentamos el proyecto, correcto, allá los diputados. O sea, me parece mucha irresponsabilidad y un proyecto mal presentado. O sea, es un proyecto mal presentado. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? La gente se dirá, pero ¿qué es este enredo? Bueno, Julio es de derecha y está diciendo que entonces no toquen a los empleados públicos, entonces más de uno se hace una zambumbia mental. Porque esa zambumbia mental no es la que nos ha llevado los gobiernos del PAC. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir cuál es la columna ideológica del Partido de Acción Ciudadana? No la tiene. El PAC no tiene un día toma decisiones de izquierda, otro día toma decisiones de derecha, hoy le quiere quedar bien a la UCAEP, mañana le quiere quedar bien a los sindicatos. Eso es imposible. Eso es imposible. Como los ticos, le dieron el poder a Carlos Alvarado. Tome decisiones. Solo la historia le va a decir si fue correcta o fue incorrecta. Como cualquier ser humano se puede equivocar.
Pero señor presidente, tome decisiones firmes, no va a quedar bien con todos, ¿verdad? Ahora, como no sabe, un día, esta decisión es para hacerle un guiño a la UCAEP y decirle, UCAEP, ok, el sector privado es el que más ha sufrido en esta pandemia hasta el día de hoy, eso es claro, eso todo el mundo lo sabe. La decisión que tomó el Día del Padre fue fatal para comercios, restaurantes que tenían todo preparado, los pocos incos que tenía un dueño del restaurante, él fue, compró insumos, le dijo a los meseros, señores, vengan este fin de semana, se van a ganar 20,000 colones, y el viernes, señores, no vengan. Y se le perdieron, los que les fue bien lograron vender express, pero perdieron carne, perdieron verduras, los últimos ahorros que tenían o el último capital lo perdieron. Entonces, el sector privado sí ha llevado una carga importante. Ahora, si Carlos Alvarado llega y dice, yo voy a proteger a los empleados públicos para mantener su nivel adquisitivo y que sigan consumiendo, pero voy a hacer una moratoria para el IVA en los siguientes sectores, o una práctica que se la dejo ahí, que usted me preguntó, seamos pragmáticos, ¿por qué el sector turismo no entra bajo el régimen de zona franca? Eso es tan fácil como un decreto, ¿verdad? Entonces, o que le diga a los bancos, todas las empresas que estén asociadas a la Cámara Nacional de Turismo y a la Cámara de Hoteles y tengan créditos con la banca estatal, una moratoria y una amnistía especial, con un reajuste de la tasa de interés, porque entonces, ¿para qué tenemos bancos estatales si en los tiempos de crisis no están al servicio del pueblo? Correcto. Una última pregunta, ingeniero. Ya casi estamos al filo del programa. Estamos a las 18 horas con 51 minutos y ya nos quedan aproximadamente 6 minutos. Una última pregunta. Estoy de acuerdo con lo que usted planteaba al principio, que hay que hacer ajustes aquí, ajustes allá, pero bien sabemos que esos son parches. Costa Rica tiene una constitución absolutamente vieja, anacrónica. Prácticamente es la misma constitución del año 1871, que en el año 1949 se agarró, se sacudió, y esa es la que nos rige ahora. Le hago esta pregunta, y para que usted haga el cierre del programa con los minutos que nos quedan. ¿Estaría de acuerdo usted en refundar la República, en llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República desde la raíz, totalmente? Una nueva constitución que mucha gente le tiene miedo, que dicen que no, que Dios libre, que ni quiera Dios, que sigamos así con el típico nadadito de perro. Bueno, vamos de continuar haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados. Adelante, por favor. Bueno, esta iniciativa incluso aquí va a tener un nombre a colación, que hay que darle, nada más que no se confunda. Don Alex Solís, hermano de Otón, ha venido en una cruzada. Fallas, correcto, doctor Alex Solís Fallas, cómo no. Excontralor de la República, sacado injustamente de la Contraloría, por cierto. Ha venido en una cruzada de hace 4 años con una constituyente. La pregunta se la hace a los 5 millones de ticos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la constituyente, me parece. Creo que la pregunta. No, los sindicatos no están en contra. Siempre están en contra de la formación dual, etcétera. Pero el fondo es porque están preocupados por el cómo. Sí, y lo peor, el Tribunal de Elecciones, que yo me niego a llamarle Supremo solo Dios, el Tribunal de Elecciones le rechazó el proyecto a don Alex Solís y compañía, de que se hiciera un referéndum para preguntarle al pueblo de Costa Rica si estaba de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente. Adelante. Sí, la respuesta, desde mi punto de vista, la respuesta es sí, porque con la Asamblea Nacional Constituyente se aprovecha la reestructuración del Estado. Claro. Ahora, con un partido del gobierno que no sabe cuál es su ideología, con un Liberación Nacional que lo veo titubeante, lo veo poco viable. Me agrada el mensaje que recibe uno desde el Partido Unidad Social Cristiana. No estoy haciendo política, simplemente describiendo, porque no tengo adhesión política en ese momento, describiendo que se le ha plantado un poco más al gobierno, ¿verdad? Porque ahora es malo hacer oposición, ¿verdad? Don Carlos Alvarado hizo un discurso que deberíamos estar todos asustados y completamente alarmados cuando llegó a decir que no se podía criticar, que no se podía hacer exhibición política. Don Carlos, se le olvidó que vivimos en un país de participación democrática, donde durante los 4 años se hace exposición política. O sea, se le olvida a dónde en la Constitución dice que a partir de tal día podemos hacer campaña política. El que le dé la gana, Costa Rica es un país libre y puede hacer campaña política cuando quiera porque es un país democrático. Claro. ¿O acaso Otón Solís
no hizo día y noche durante 10 años campaña política? Digo yo, que es el fundador del PAC. El mismo Carlos Alvarado andaba haciendo política también cuando estaba de candidato. Que por cierto, Otón Solís dijo que renunciaba al Partido de Acción Ciudadana el día que hubiera una sentencia en firme. Aquí estoy esperando, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, ingeniero, un último cierre ya, por favor. Un último mensaje suyo al pueblo de Costa Rica. Ya estamos llegando al final del programa. Y ojalá que esta no sea la primera ni la última de las veces que pueda participar usted en Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Adelante. No dividirnos, don Anastasio, no dividirnos, no caer en el juego de falsa dicotomía. Si estoy a favor del gobierno o en contra, no es eso. O si soy trabajador público y trabajador privado. No hay que dividirnos, no hay que caer en ese juego. Hay que sentarse a ver las medidas que va a plantear el gobierno. Ojalá el gobierno escuche muchos sectores. Dicen que lo hacen, en la práctica no lo demuestran. Pero no dividirnos, no pelearnos con aquel que es empleado público, con aquel que el privado, es que yo sí aporto, el otro no aporta. Y la solidaridad no la hace el Estado, la solidaridad la hace a cada uno de nosotros a lo privado, ayudando al vecino, ayudando al familiar que lo necesita. ¿Desde cuándo el Estado es administrador de la solidaridad? Entonces, que el gobierno debe desterrar ese discurso de solidaridad. El Estado no hace eso. Es muy fácil hacer solidaridad con la plata del otro. Si yo llego y le digo, Anastasio, tiene que darme 15% de su salario para ayudárselo a alguien más, qué fácil hacer solidaridad. Esos son los impuestos, pero eso es otro tema. Los impuestos son un asalto desde el punto de vista de Milton Friedman y el liberalismo económico. Otra discusión de otro día. Correcto, muchas gracias, muy amable. Buenas noches, muchas gracias a todos los estimados amigos oyentes, estimados amigos televidentes. Invitarles para el próximo miércoles 22 de julio a un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a Radio Costa Rica. Muchas gracias al ingeniero en los controles, don Jonathan Marchena y Carrillo. Buenas noches. Buenas noches. Radio Costa Rica presentó Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional.